la conformación cómo está conformado el aparato respiratorio propiamente dicho. ¿Cuáles son esas partes anatómicas? Van a ver ustedes que se va a volver un poquito más complejo ya en el periodo 2 porque vamos a ir viendo como anatómicas de las cuales ustedes ya saben, ustedes ya conocen, ¿verdad? Que tenemos primero que nada pues la cavidad nasal, ¿verdad? Que justamente es la entrada de aire y que sirve esa región anatómica para humedecer y para calentar el aire que respiramos. Además, pues hay una barrera mecánica también a través de los pequeños cilios o vellos que se encuentran dentro de la cavidad nasal. Luego de eso, pues tenemos también una mucosa altamente vascularizada, capaz de estar produciendo una mucosidad constante con el objetivo de, digamos, garantizar que vayan quedando atrapadas partículas, micropartículas en todo ese trayecto, con el objetivo que esas micropartículas no entren a el aparato respiratorio más profundo, que sería pues, el pulmón, ¿verdad? Primero que nada, pues las fosas nasales, pues tenemos después la parte de la faringe, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, justamente la laringe en donde se encuentran las cuerdas vocales, ¿verdad? Donde al pasar el aire a través de ellas, pues nosotros a través de las diferentes vibraciones que se provocan, podemos vocalizar las palabras a través del sonido que emitimos en nuestra voz. Y es por eso de que una laringitis o una inflamación de la laringe o de las cuerdas vocales puede provocar afonía, porque ya no van a vibrar de la misma manera que normalmente lo hace cuando estamos sanos. Luego, pues, inmediatamente, y eso está justamente por delante del esófago, por delante del esófago. Es un dato anatómico importante porque la vía respiratoria está por delante del esófago. Y es que, como ustedes ya lo han visto en las películas o lo han visto en alguna cirugía de emergencia, cuando un niño, cuando mejor dicho, cuando una persona ha tenido un trauma cráneoencefálico severo, digamos que ha tenido un accidente de tránsito y se hace pedazos la cara, tanto así que hay mucho sangramiento, hay fragmentos óseos en la cara, se fracturó la mandíbula, hay dientes sueltos ahí. Imagínense ustedes una cara completamente deformada por un trauma, entonces no va a poder respirar bien, hay muchas secreciones, hay obstrucción por sangre, hay obstrucción ósea, hay fragmentos, para que no vaya a aspirar cuando esté intentando respirar, para que no vaya a respirar sangre, aspirar fragmentos óseos, dientes, se vayan hasta el pulmón, inmediatamente se hace una traqueotomía, ¿verdad? Una traqueotomía con el objetivo de accesar inmediatamente la tráquea y meter aire al pulmón sin pasar por todo esto, ¿verdad? Sino que directamente acá. Entonces, obviamente la traqueotomía es un procedimiento invasivo, hay que saber anatomía y hay que realizar una técnica para poderlo ejecutar, pero sin embargo no es tan complicado, ¿verdad? Porque la tráquea pues es una parte anatómica que está pues muy accesible, ¿verdad? Anatómicamente pues al examinador, en este caso pues la persona que va a realizar la traqueotomía, ¿verdad? Entonces por lo tanto tenemos que estar conocedores de eso. Muchas veces pueden ocurrir anomalías congénitas, como las que ustedes vieron cuando llevaban embrio, todas las anomalías anatómicas de malformación que pueden ocurrir cuando hay unión entre la tráquea y el esófago, hay anastomosis o hay fístulas, o por ejemplo que exista agenesia de cuerdas vocales o la laringe no está conectada directamente con la tráquea, sino que hay una conformación errónea anatómicamente hablando, pues
el problema se detecta desde el principio, ¿verdad? Desde el principio que hay un distrés respiratorio en el bebé cuando nace, entonces se examina rápidamente, ¿verdad? Porque mientras está en el vientre de la madre, pues no tiene necesidad de estar respirando, ¿verdad? Pero inmediatamente salga, la dinámica fisiológica de la oxigenación tisular cambia, ¿verdad? Entonces cambia también la circulación eh, hacia la circulación pulmonar y luego de eso, pues, la oxigenación de la sangre a través de los fenómenos físicos y químicos que ocurren en la membrana respiratoria. Membrana que pues la vimos a grosso modo a nivel de histología, pero también que vamos a hacer mucho énfasis acá en fisiología porque es muy importante que retomar esa parte histofisiológica. Entonces, después de la tráquea, pues, que es un segmento anatómico de la vía respiratoria muy importante, conformado por un cartílago tipo hialino con diferentes discos cartilaginosos. Y pues esta se bifurca en la carina traqueal en dos bronquios principales, que son el derecho y el izquierdo, siendo el derecho más ancho, más corto y menos angulado. En cambio, el izquierdo es más estrecho, más angulado, ¿verdad? Y un poquito más largo. Y debido a esa conformación anatómica, se dice que hay más predominancia a que los cuerpos extraños que entren a la vía respiratoria queden atrapados con mucha mayor frecuencia a nivel de bronquio primario derecho, debido a su configuración anatómica. Así es que, pues, la mayoría de elementos eh, o de cuerpos extraños van a quedar atrapados en ese sitio anatómico. Como ya lo sabemos, pues estos bronquios primarios se van a subdividir en diferentes generaciones que van a ir dando origen a los diferentes bronquios, diferentes segundos bronquios, terceros bronquios, cuarta ramificación bronquial. Luego vienen los bronquiolos, que ya tienen otra configuración histológica en donde no poseen no poseen cartílago. Y así sucesivamente hasta llegar a los sacos alveolares, que es la última región y que forma parte de esa área anatómica llamada em, la región fisiológica de intercambio, ¿verdad? Efectivo, del intercambio gaseoso efectivo, porque obviamente en los bronquios no hay intercambio de gases, ni en los bronquios ni en los bronquiolos, pero sí en los bronquiolos respiratorios, eh, conductos alveolares, alvéolos, ahí sí vamos a tener intercambio de gases, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo esas partes anatómicas, pero también vamos a ir viendo la histología de cada uno de los segmentos y por qué es tan importante. Ya habíamos hablado en histología el año pasado que el epitelio característico de la vía respiratoria es el pseudoestratificado ciliado con células caliciformes que nos va a permitir secretar buena cantidad de moco a través de las células caliciformes, moco que va a servir para mantener húmedo, digamos, toda la vía aérea, y los microcilios para poder atrapar junto con el moco, pues, aquellas partículas que pueden ser antigénicas, que pueden ser nocivas, que pueden desencadenar diferentes elementos inflamatorios locales. También el atrapamiento de bacterias, ¿verdad? Acuérdense ustedes que cuanto más atrapamiento de partículas y de bacterias existan en toda la mucosa digamos, del aparato respiratorio, vamos a desencadenar reflejos controlados por el sistema nervioso autónomo, reflejos como la tos, reflejos como el estornudo, que no son más que mecanismos de defensa y de limpieza mecánica en el sistema ventilatorio, ¿verdad? La tos no es ninguna enfermedad.
Muchas veces nosotros decimos, "No, ¿y de qué está enfermo? Yo, de tos". Pero la tos, si ustedes la buscan en el, ¿cómo que se llama? Lo buscan en cualquier parte, en el CIE-10. El CIE-10 es el libro donde están todos los diagnósticos que nosotros conocemos acá y que están registrados a nivel nacional, reconocidos como diagnóstico y que tienen un tratamiento en particular. El CIE-10 es como el Vademecum, como el diccionario de todos los diagnósticos. Entonces, si ustedes buscan en el CIE-10, no van a encontrar la tos como diagnóstico, sino que la van a encontrar como como síntoma y no como diagnóstico. Entonces, de ahí pues la importancia de saber la fisiología, ¿verdad? De cómo el cuerpo reacciona a partir de un estímulo. Entonces la tos como mecanismo de defensa, ¿verdad? Ahora ya ustedes no le van a decir a nadie, usted padece de tos, porque ya ustedes ya pasaron por este tema en fisiología y ya la tos ya no es para ustedes, no debería de ser para ustedes un diagnóstico, sino un síntoma. Síntoma y signo, es un signo y síntoma, porque tanto el síntoma es el que siente el paciente y el paciente describe. En cambio, el signo es el que el observador y el examinador describe, percibe, observa, examina. Esa es la diferencia entre signo y síntoma. Entonces, sí puede ser un signo y un síntoma a la vez. Entonces, si usted padece de la tos, tome tal jarabe. Entonces, realmente hay que buscar la causa del por qué tiene la tos. Toda tos tiene una causa. Es importante saber la causa para que usted determine el tratamiento. Si no, usted le va a dar 1000 jarabes, le va a dar miel con limón, le va a dar que haga gárgaras de agua tibia con sal y no se le va a quitar la tos, sino que la tos se le va a quitar cuando usted realmente verifique cuál es el problema real y usted dé tratamiento para eso. Si es alérgico, si es inflamatorio, si es infeccioso, si es viral, si es bacteriano, si es asmatiforme, si es por EPOC, si es por un cuerpo extraño, etcétera. Una tos puede dar por cualquier cosa. Entonces, entre ellos, pues su libro les plantea, como vamos a hablar primero que nada de la mecánica respiratoria, su libro les plantea una serie de músculos que van a mover la caja torácica y gracias a ese movimiento de la caja torácica, el pulmón como tal se va a expandir y por lo tanto va a poder meter el aire para poder hacer el intercambio. Así es que pues esa es la clase que les traía ahora. Muchísimas gracias. No sé si hay dudas. Ustedes pensaron que sí, ¿no? Molestando a la compañera. Entonces, resulta que la idea de la famosa mecánica ventilatoria es expandir la caja torácica para poder hacer que el pulmón tenga la libertad de poderse expandir lo más que pueda con el objetivo de meter lo más que pueda de aire para que exista el famoso intercambio gaseoso. Para eso es que la caja torácica se expande. Y la caja torácica, la expansión de la caja torácica es un fenómeno de trabajo muscular, pero no todo el tiempo, porque realmente el trabajo es realmente solamente es un trabajo inspiratorio. En cambio, la expiración, significa sacar aire, ese no tiene ningún trabajo, simplemente se realiza una relajación de los músculos respiratorios y el aire sale solito de nuestra caja torácica, de nuestros pulmones. Repito, para meter aire, o sea, en la inspiración,
Entonces, sí realizo un trabajo muscular, una mecánica que me implica un trabajo, un gasto energético. En cambio, cuando yo expiro, no expiro, sino que expiro con ese expirar, una expiración, una expiración, sí, expiración, con X también, sí, con X. Es que lo que pasa es que expiración, cuando dice y expiró, dice, o sea, se murió. Entonces es como que si echó su último aliento. Por eso dice expirar. Entonces, la parte expiratoria es una parte que solamente se relajan los músculos y el aire sale. Entonces, los músculos más importantes de la respiración, pues tenemos el esternocleidomastoideo, los serratos, los escalenos, pero pues nadie va a negar la importante efecto pues del músculo diafragma, que es el músculo más grande y el músculo más importante de todos. Esto más que todo quizás son pues accesorios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es realmente la razón por la cual respiramos? Es porque, o sea, la razón por la cual ventilamos es porque la caja torácica necesita estar en movimiento para poderle dar apertura al paso del aire, lo que se le llama ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono desde y hacia las células, que es importantísimo, y la regulación de la respiración y de otras facetas de la respiración. Es decir, vamos a poder ver que vamos a poder hacer un ajuste del proceso ventilatorio, no solamente por una actividad propiamente dicha, mecánica propiamente dicha, sino que vamos a tener una mecánica ventilatoria también que va a estar comandada por el sistema nervioso. Así es que el proceso ventilatorio o la mecánica ventilatoria es un proceso pseudo automático o pseudo involuntario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dormidos y estamos respirando, no estamos pensando, voy a respirar, si no, me voy a morir. No pensamos eso cuando nos vamos a acostar. Y si me quedo sin respirar, me duermo y si dejo de respirar. Hay quienes que son hipocondríacos y les pasa eso, pero de pensar en que yo me voy a dormir pensando en que de repente dormido me voy a parar de respirar, no, ¿verdad? Seguimos respirando. Eso es gracias al sistema nervioso autónomo. Pero también es un pseudo involuntario porque usted ahorita, si usted quiere respirar rápido, lo hace, ¿verdad? Y si usted quiere ahorita parar de respirar, lo puede hacer. Aguantar la respiración, puede. ¿Quién de ustedes aguanta más de un minuto? Levante la mano. Entonces, como le menciono, para que exista esa mecánica ventilatoria, existen músculos adecuados para eso. Músculos que son, obviamente, son los imprescindibles, como el diafragma, pero también hay otros que pueden ser hasta cierto punto, pues, este, de carácter, ¿cómo que se llama? Accesorio, ¿verdad? El diafragma, pues solamente saber y reconocer que es un músculo muy grande, es un músculo grande en su dimensión, en su, digamos, la amplitud, que todo lo que recubre, ¿verdad? Aparte del hígado, el estómago, etcétera, cerca del vaso. Es una membrana muscular ligeramente gruesa, no es tan gruesa, pero cuando ustedes vean y toquen y palpen un músculo diafragma, se van a ver que es un músculo delgado, pero que tiene la capacidad para poder estar elevando, subiendo y bajando, digamos, los órganos que se encuentran y que separa, obviamente el diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad pues, abdominal. Es un músculo bastante voluminoso en cuanto al área que cubre, pero que como ustedes pueden observar, pues es importante, pues es uno de los músculos, es el músculo más importante porque está determinando no solamente
una frontera entre la parte torácica y abdominal, sino que también es el que en alguna medida pues mantiene, gracias al nervio frénico y al nervio vago que lo inerva, mantiene un ritmo, una ritmicidad que se genera a partir de las demandas de oxígeno que tenemos, porque obviamente vamos a respirar en función de la demanda de oxígeno. Y como les menciono, hay músculos accesorios como el músculo intercostales externo, el esternocleidomastoideo que tira el esternón hacia arriba, o sea, lo que hace es que tira el esternón hacia arriba, o sea, lo levanta, y cuando levanta el esternón, pues, acuérdense que donde se inserta el esternocleidomastoideo, lo jala hacia arriba, lo levanta para que las costillas también se eleven. Los serratos anteriores elevan las costillas, los escalenos levantan las dos primeras costillas y los rectos abdominales, ¿verdad? Cuando estamos respirando así aceleradamente también. Podemos ver ahí, por ahí, pues su ubicación anatómica, los intercostales internos, intercostales externos, el recto abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno, transverso del abdomen y por arriba el esternocleidomastoideo, los escalenos, etcétera. Todo esto pues como músculos accesorios. Los pulmones flotan literalmente en la caja torácica y solo se encuentran suspendidos de un hilio pulmonar, el cual se encuentra rodeado de líquido pleural. Fíjense bien que cuando yo menciono hilio pulmonar es con H y con I. No es ileón como lo es la tercera porción del intestino delgado, ¿verdad? Ni tampoco ileo sin H y sin N, que significa parálisis intestinal, como el famoso ilio paralítico, en donde el intestino se deja de mover, deja de tener peristaltismo, ¿verdad? Entonces, el ilio con H es justamente el sitio anatómico donde entran y salen estructuras vasculares, nerviosas y los bronquios principales, eh, justamente en la parte céntrica de nuestro tórax, ¿verdad? Está justamente el mediastino medio. Lo importante es que en el hilio pulmonar existe una cantidad de tejido conectivo que suspende, digamos, y que sostiene a los pulmones, literalmente está suspendido, y que pues se convierte ese tejido conectivo que le sostiene en la famosa pleura, ¿verdad? La pleura parietal que se va a adosar con la pared torácica y la pleura visceral que va a ir por el hilio pulmonar y va a adosarse literalmente al pulmón, ¿verdad? Provocando así un espacio virtual entre la pleura visceral y la pleura parietal y va a estar enriquecido por un líquido pleural, el cual va a lubricar, digamos, el roce de ambas pleuras en el movimiento respiratorio. Dentro de esa cavidad pleural o en el compartimiento torácico, mejor dicho, entre el pulmón propiamente dicho y la caja torácica, existe una presión que se llama presión pleural y esta es una presión negativa de más o menos menos 5 centímetros de agua. Eso es la medida de presión que tiene la cavidad pleural, ¿verdad? Que van a ser menos 5 centímetros de agua, el cual nos va a estar dando una presión negativa. ¿Y cómo podemos entender así rápidamente esa presión negativa? ¿Quién de ustedes, por favor, levante la mano? Hasta los que tienen el teléfono en la mano también, levántenla. ¿Quién de ustedes ha intentado inflar una vejiga de esas delgaditas así, que inflan los payasos? ¿Quién ha intentado hacerlo? ¿Y les ha costado? ¿Ha sido fácil o difícil? No pudieron. Sí se puede, pero es difícil. Es difícil, pero cuesta. Hay quienes que lo hacen, hay quien no lo hace. Si usted pone la boca así y espera que se le infle, no. Tiene su maña para inflar eso, tiene su forma como hacerlo.
Entonces es muy difícil, muy difícil. O si, por ejemplo, si ustedes agarran una vejiga y es una vejiga de un hule muy fuerte. ¿Han visto ustedes que hay algunas vejigas que traen un hule que es bien fácil de inflar? Pero han visto que otras tienen el hule bien fuerte, bien, como que bien doble, que cuesta inflar. Entonces, cuando uno sopla, trata de sacar todo el aire posible con una gran fuerza, este, hasta que se infla la vejiga. Ahora, así es difícil, pero más de alguno de ustedes habrá agarrado un fragmento o un pedazo de una vejiga que ya se reventó y se lo ponen en la boca y hacen una aspiración y hacen una burbuja de aire, una micro, pequeña vejiga dentro de su boca. ¿Quién lo ha hecho? Si ustedes ese mismo fragmento de vejiga lo soplan, no van a inflar nada. Pero cuando ustedes aspiran, ponen ese fragmento de hule en su boca y lo aspiran y forman una vejiga adentro, es muchísimo más fuerte y más rápido y más fácil hacer una vejiga aspirando que soplando. Entonces, esa es la misma mecánica que funciona dentro de la cavidad torácica. En la cavidad torácica hay una presión que está succionando literalmente al pulmón. Entonces, es más fácil que se inflen los pulmones si hay una succión interna, una presión negativa que me esté llenando el pulmón. Más fácil. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la presión interna? Si no tuviéramos la presión interna, no pudiéramos inflar el pulmón. O sea, por más fuerza que nosotros hagamos de meter aire, los pulmones no se inflaran bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque vamos a resistir, vamos a tener que vencer la fuerza de la resistencia de los tejidos para poder meter, digamos, porque los tejidos, si bien es cierto, son elásticos, el pulmón tiene capacidad elástica, pero tampoco es una vejiga, es una estructura anatómica constituida por tejido conectivo especializado, elastina, colágeno, etcétera. O sea, no es un hule, pues. Entonces, es muy difícil inflarlo. Pero gracias a que tenemos esa presión negativa que trabaja como una especie de succión hacia el interior, es que nosotros metemos el aire. Y eso lo vamos a ver nosotros en el transcurso de estas clases. La presión alveolar, ¿qué es? La presión alveolar, ya dijimos que la presión pleural es la presión que está en la cavidad torácica entre la pleura parietal y visceral. ¿Qué es la presión alveolar? Es la presión que hay dentro de los alvéolos, que es otro tipo de presión, que es otro tipo de condición física muy localizada, muy focalizada. Y existe otro tipo de presión, otro concepto que se llama presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión en el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones, llamada también presión de retroceso. Entonces, cuando exista demasiada diferencia entre el volumen pulmonar, la presión alveolar y la presión transpulmonar, cuando existe una diferencia de presión muy marcada, va a ser mucho más difícil de meter aire a nuestros pulmones. El pulmón tiene capacidad, al igual que el corazón, de una distensibilidad. Lo único que, a diferencia con el corazón, que tiene mecanismos de Frank Starling, en cambio el movimiento de aire o el movimiento que hace nuestro pulmón es un movimiento más elástico, mucho más elástico que el fenómeno de rebote que hace el corazón con el mecanismo de Frank Starling. Es parecido, pero no igual. Aquí lo que verdaderamente está sucediendo es
un mecanismo de distensibilidad gracias a la elastina que tiene el pulmón. ¿Cómo está hecho el pulmón? Gracias a que tiene muchas proteínas elásticas. Entonces, esta distensibilidad es el grado de expansión de los pulmones por unidad de incremento de presión transpulmonar. Es decir, que cuanto más presión tiene la presión interna, la presión negativa interna, mayor será la capacidad de distensibilidad que pueda tener el pulmón. Es decir, si yo tengo una presión negativa correcta, entonces el pulmón se va a expandir. Ahora, ¿qué pasa si rompemos o quitamos la presión negativa? ¿Y cómo la podemos quitar? Si nosotros provocamos alguna herida, algún trauma, alguna penetración de un arma cortopunzante o corto contundente, una bala o cualquier otro, o que nosotros rompamos la pleura por una fractura costal, digamos de que de repente yo me caí en la bicicleta y justo caí en una piedra y caí con el pecho y el pecho me rompió un par de costillas y estas costillas se clavaron se metieron al espacio pleural. Entonces queda una fuga de presión. Y si se fuga la presión, se fuga la presión negativa. Y si se fuga la presión negativa, el pulmón se va a colapsar. Es por eso que una herida de arma de fuego cortopunzante o corto contundente a nivel de tórax, el riesgo es la asfixia. No porque haya tocado un vaso sanguíneo importante como lo es la aorta o el corazón, sino que porque se ha roto la membrana que mantiene aislada esa presión negativa y por lo tanto la presión negativa se vuelve más positiva y por lo tanto la expansión del pulmón gracias a la presión negativa ya no se da. Por lo tanto, el pulmón ya no se va a expandir. Y si ya no se expande, ya no se llena de aire. Y si ya no se llena de aire, ya no hay intercambio de gaseoso. Y si ya no hay intercambio gaseoso, ya no le va a llegar oxígeno a los tejidos, al cerebro. ¿Y qué es lo que va a pasar con la persona? La persona se va a desmayar. Y si no la llevan a un centro asistencial a que le tapen el hoyo, que esté escapando la presión negativa, entonces se puede morir, ¿verdad? Entonces es por eso de que una persona que muere por asfixia, una bala en la caja torácica o un arma corto punzante, corto contundente en la caja torácica es más por la asfixia de que el pulmón se ha colapsado a que realmente haya tocado un vaso sanguíneo importante, sino más bien por el colapso pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese momento? ¿Qué es lo que se hace? Se lleva el paciente cuanto antes a la unidad de emergencia, el cirujano le atiende y el cirujano va a colocar un tubo de tórax. Le va a meter un tubo de este grosor o más grueso por el sitio de entrada de la bala. Y si no le encontró el sitio de entrada de la bala, le va a provocar un sitio de entrada para meterle el tubo. Y ese tubo va directo a un sistema de vacuum, así se llama el sistema, pero es un sistema de aspiración. Y algunos que son artesanales, que simplemente tienen una trampa de agua para que haga un efecto de vacío, o si no, pues se conecta a un aparato eléctrico, un vacuum, es decir, que está jalando, está chupando aire, diciéndolo en términos salvadoreños, está chupando aire de la caja torácica y eso provoca una presión negativa dentro de la caja torácica nuevamente y el pulmón se empieza a expandir. Se le toma una radiografía de antes y una radiografía después para ver si el tubo está bien puesto. Y si el tubo está bien puesto y en la primera radiografía sale el pulmón colapsado. En la segunda radiografía, cuando ya el tórax
digo, cuando el tubo de tórax ya está bien colocado y está bien puesta la trampa de agua y el vacuum o el vacío, entonces ya en la segunda radiografía el pulmón ya sale ya expandido. Bien chivo. ¿Cómo funciona? Porque también personas que desde la práctica, no sé, creo que cómo funciona eso, pues según procedía, si se podría dar una retroalimentación positiva por parte del paciente. ¿Cómo? Repíteme la segunda pregunta. Lo primero que me dijo. El tubo que se coloca por la vía aérea superior, es decir, ya sea por la nariz, por la boca o por un acceso directo por la tráquea, se mete un tubo nasotraqueal, orotraqueal o directamente a la tráquea para poder llevar aire a la vía respiratoria directamente. Ese tubo no entra a la cavidad pleural, ese tubo va directamente a la vía respiratoria. Entonces, cuando una persona está en coma o tiene problema de un distrés respiratorio que no puede coordinar el hecho de meter y sacar, o sea, esa mecánica ventilatoria está estropeada, se le pone un tubo, el paciente se le pone medicamentos, se seda al paciente y se conecta a un aparato que le va a estar ventilando, ya sea un aparato de ventilación artificial. Eso es en cuidados intensivos, por ejemplo. Y al paciente se le relaja, se le pone un medicamento que se relaje, porque hay veces que en todo lo que se traslada al paciente no va a ir conectado a un aparato, sino que va a haber una persona que le va a ir apretando el ambú, el famoso ambú, que es para meterle aire al paciente. Pero ese tubo que usted menciona está directamente conectado a la vía aérea superior, es decir, a la vía respiratoria. En cambio, el tubo que yo les comento, y lo pueden buscar en internet, por favor, anoten por ahí para irlo a buscar, es técnica de colocación de tubo de tórax por trauma. No, solo pongan colocación de tubo de tórax, pongan en YouTube y les va a salir ahí cuál es el procedimiento para poner un tubo de tórax y cuál es el objetivo del por qué se conecta el tubo de tórax en el paciente. Si ustedes ponen tubo de tórax y ponen imágenes, ahí les va a salir que va a estar conectada a una manguera y que entra por aquí. No sé si lo vieron ahorita. Es un tubo que entra por aquí. A veces se llena de sangre porque hay un fenómeno llamado hemotórax, porque ha habido un sangramiento en la cavidad pleural, o también se le llama neumohemotórax porque sale sangre y aire. Entonces, pero eso lo van a ver cuando ustedes vayan por cirugía, que sean externos en cirugía. De repente, cuando estén en una unidad de emergencia, va a llegar un herido por arma de fuego, y si tiene un trauma a nivel de tórax, y si tiene, obviamente, un pulmón colapsado, le van a poner un tubo de tórax, etcétera. Ahí ustedes van a ver. Sigamos. Entonces, se va a recuperar la presión negativa en el interior cuando toda la cavidad torácica esté sellada. Y al estar sellada, se recupera en el interior la negatividad de la presión. Estas fuerzas elásticas son fuerzas elásticas propias del tejido pulmonar porque obviamente tiene suficiente colágeno, suficiente elastina, etcétera, propiedades del sistema, propiedades, digamos, que puede tener histológicamente hablando, pues un pulmón, y también la fuerza elástica causada por la tensión superficial del líquido que reviste las paredes interiores de los alvéolos. Porque hay una resistencia al colapso. Y eso lo vimos en histología cuando se recuerdan ustedes que los neumocitos tipo 2 son los encargados de la producción del factor surfactante o líquido tensoactivo, factor surfactante, que nos va a permitir
mantener abiertos los alvéolos. Eso lo vamos a revisar más adelante. El movimiento de aire es gracias al factor o agente tensoactivo, es un movimiento de aire que va a existir desde la nariz, ¿verdad? Que entra por toda la vía respiratoria hasta el alvéolo. Y va a llegar hasta el alvéolo porque el alvéolo va a estar abierto. Y va a estar abierto gracias a este factor tensoactivo o agente tensoactivo que les mencionaba. Se necesita para que se mantenga una buena presión negativa y favorezca el mantenimiento del alvéolo abierto. Esto es importante porque solamente así va a garantizar el intercambio gaseoso propiamente dicho. Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de agua de la superficie del agua tienen una atracción especialmente intensa entre sí. Normalmente las moléculas de agua tienen una atracción entre sus átomos y es tan marcada que ustedes pueden observar lo compacto o digamos, la tendencia que tiene el agua a formar la gota de agua. O si el agua está en un solo sitio, el agua trata la manera de unirse con, con el resto. Si hay una gota de agua dispersa y hay un poco de agua a la par, esta gota, si ustedes acercan la gota al resto de agua que está ahí, la gota se pega rapidito al resto de agua porque hay una tendencia hacia la compactación de la molécula de agua. Esto es la atracción que ejercen los átomos de agua para mantener la molécula así, y a eso se le llama tensión superficial de agua. O como cuando ustedes tienen un vehículo que recién le han encerado, le han puesto cera y le ponen una gotita de agua en el capó y digamos, la gota pues corre sin mojar el carro, solo corre y se cae al piso. O cuando ustedes andan con un tipo de ropa que les cae una gotita de agua o de líquido en su ropa y no se impregna, no se moja en la ropa, sino que la gota solo desliza y cae al suelo. Entonces, esa gota no se rompe y no moja, no impregna la tela gracias a la tensión superficial de agua. Entonces, le voy a poner un ejemplo bien sencillo, y es que todos los detergentes trabajan rompiendo la superficie de tensión de agua, la tensión superficial de agua. Entonces, para que pueda penetrar el agua jabonosa a la tela y haga su magia, el detergente es gracias a el rompimiento de la tensión superficial de la gota de agua para que el detergente entre en la profundidad de su prenda, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando el agua, porque nosotros respiramos aire, no respiramos oxígeno, respiramos aire. ¿Y qué va en el aire? Una parte del aire lleva humedad, y más la humedad que nosotros le damos al aire que entra a través de las mucosas. Cuando llega el aire inspirado a los alvéolos, llega húmedo. Y esa humedad es gracias al agua que va ahí en el aire. Resulta que ahí adentro, el agua ejerce su efecto de tensión superficial. Entonces, si se acumula agua o humedad dentro del alvéolo, se formaría una gota de agua ahí adentro y la gota de agua hiciera que el alvéolo se colapsara gracias a la tensión superficial del agua. Obviamente un alvéolo tiene el tamaño muchísimo, pero muchísimo menor que una gota de agua. Así es que cualquier mínima cantidad de agua que exista ahí adentro puede hacer colapsar el alvéolo, pero no lo hace colapsar gracias a que el agente tensoactivo o factor surfactante rompe la tensión superficial de agua, haciendo que el alvéolo se mantenga abierto y no se colapse. ¿Ya? Porque el agua siempre va a intentar colapsar el alvéolo. Entonces, ¿quién lo forma? Pues los neumocitos tipo 2, o también llamados células epiteliales tipo 2, son los encargados de generar pues el líquido surfactante. El líquido surfactante
se forma por los neumocitos tipo 2, los cuales son y tienen capacidad mitótica. Los neumocitos tipo 2 tienen capacidad mitótica, es decir, si falla uno, se muere, nace otro, o si hay muy pocos, se replican y existe una actividad mitótica. Pero, ¿qué pasa con los neumocitos tipo 1, que son los que forman la estructura? Los neumocitos tipo 1 son estos que ustedes ven acá, que son más aplanados, que están formando la pared del alvéolo. Estos que están acá, por ejemplo, este que está acá, por ejemplo, es un neumocito tipo 1. Este que está acá es neumocito tipo 1. Este que está acá es una célula aplanada, neumocito tipo 1. Si un neumocito tipo 1 se muere, se, se rompe, digamos, el alvéolo y escapa, digamos, esa capacidad de regenerativa y por lo tanto el alvéolo se muere, el alvéolo se cierra, el alvéolo se cicatriza con altas cantidades de colágeno formando fibrosis. Es por eso que cualquier infección, una neumonía, una bronquiectasia, por último, o un proceso asmatiforme, se considera una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque va a obstruir y al mismo tiempo va a causar una inflamación crónica permanente y a largo plazo, lo cual va a provocar una lesión patológica constante y permanente, provocando una cicatrización constante y permanente. Por lo tanto, las personas que tienen EPOC al final de la vida terminan por usar un tanquecito de oxígeno y andar siempre con oxígeno con bigotera, porque cuesta mucho en esa que haya un intercambio de gases en ese pulmón tan fibrosado, tan cicatrizado, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar hasta aquí. He dicho como 3.000 millones